Este pastel te encantará porque está listo en muy poco tiempo y además es muy fácil de preparar. Y si por ahí tienes frutos del bosque, qué mejor, ya que estos le darán bastante jugosidad. Y qué decir del bizcocho, que queda súper suave y esponjoso. Acompáñame a verlo. Para empezar prepararé el queso que hará de este pastel una delicia, así que en este bol ya tengo 200 gramos de ricota, pero puedes usar queso crema sin problema. Al estar a temperatura ambiente es fácil de suavizar con una espátula para después añadirle 60 gramos de azúcar y mezclaremos nuevamente a incorporar. Por cierto, te recuerdo que encuentras también los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, agreguemos un huevo que vamos a batir ligeramente antes de incorporar, solo para que se integre más fácilmente a la mezcla. Media cucharadita de esencia de vainilla o alguna otra esencia que a ti te guste y de 1/4 a media cucharadita de ralladura de limón. Recuerda lavar muy bien el limón para utilizar su ralladura. Mezclemos a incorporar muy bien todo, a no ver restos de huevo en la mezcla. Posteriormente añadiremos 20 gramos de maicena que debemos tamizar para que así no se formen grumos en la masa. Batimos un poco más y así de fácil está listo el queso que combina perfectamente con los frutos rojos. Dejamos a un lado por un momento y nos vamos a preparar la masa del pastel. Para ello, primero mezclemos 240 gramos de azúcar con la ralladura de un limón, aproximadamente 1,5 cucharadita. Recuerda ir presionando la ralladura con el azúcar como te muestro en el video para que así libere sus aceites esenciales y quede un sabor muy rico a limón en tu pastel. Lo que sigue es añadir ese azúcar a un recipiente en el cual ya tengo 4 huevos. Ahí agregaremos también 1/4 cucharadita de sal y batiremos a velocidad media por unos 4 a 5 minutos o hasta que esta mezcla triplique en volumen, tome un color amarillo claro y se vea mucho más espesa. Puedes hacer esto con tu batidor de globo manual, solo que sí te va a llevar más tiempo. Pero de que se puede, se puede. Y bueno, para verificar que tu masa ya está bien, solo levanta las varillas de la batidora ya apagada y forma un tipo de 8. Si no se deforma rápidamente, significa que ya obtuviste la consistencia correcta, por lo que podemos continuar. Así que, sin dejar de batir, iremos añadiendo una mezcla de 100 gramos de aceite neutro vegetal con 50 gramos de mantequilla derretida. Claro que puedes usar solo aceite y entonces necesitarás 150 gramos. Ahora, de la misma forma vamos vaciando 120 gramos de leche. Recuerda que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Batimos solo a incorporar y dejemos a un lado la batidora, ya no la vamos a ocupar. Pues lo que sigue es incorporar los ingredientes secos. Para ello mezclemos 330 gramos de harina de trigo todo uso con 2 1/4 cucharadita de polvo para hornear, 30 gramos de leche en polvo que aporta sabor y suavidad al pan, pero puedes sustituir por 30 gramos de maicena o harina. Mezclemos bien y vamos a ir añadiendo los ingredientes secos a los líquidos, pasándolos primero por un tamiz para que así no se vayan a la masa esas pelotitas que se forman en los ingredientes secos por humedad. Recuerda que además el tamizar ayuda a que nuestro pastel quede pues mucho más esponjoso. Ya que terminemos, batimos suavemente con un batidor de globo manual, solo a incorporar muy bien, a no ver restos de harina suelta. También aquí, si tu batidora es de pedestal y tiene la velocidad más baja, puedes seguir usándola. Agreguemos también una cucharadita de esencia de vainilla. Y mientras voy mezclando te pregunto, ¿qué sabor de pastel es tu favorito en el verano? ¿Te está gustando esta receta? Si tu respuesta es sí, te invito a que te suscribas al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. En fin, terminemos de mezclar con una espátula con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba, verificando que no haya quedado pegada harina en la base. Y dejamos nuestra masa a un lado por un minuto. Para entonces mezclar 250 gramos de frutos del bosque con media cucharadita de jugo de limón.
Te cuento que yo encontré estos frutos frescos en el mercado a muy buen precio y puedes usar una combinación como yo o solo uno de los frutos, ya sea que utilices arándanos, zarzamoras, frambuesas o incluso solo fresas picadas. Pero bueno, ahora les agregamos media cucharada de maicena y sacudimos el bol a que cada uno de los frutos tenga un poco de la maicena. Como ves es muy fácil y así no se rompen las frutitas. Añadimos la mitad a la masa y mezclemos con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes a incorporar muy bien. Ahora vamos por nuestro molde. Yo utilizaré un molde rectangular de 32 centímetros de largo por 24 centímetros de ancho, el cual he forrado con papel para hornear para retirar el pan fácilmente, pero claro que puedes solo engrasarlo y enharinarlo bien. E iremos vaciando la masa que, como puedes ver, tiene una consistencia suave y espesa. Acomoda moviendo ligeramente el molde, golpea ligeramente contra la mesa y ve colocando por encima la otra mitad de los frutos, distribuyendo muy bien en toda la superficie. Y ya que hemos terminado de poner todos los frutos, vamos por nuestra mezcla de queso que iremos colocando por encima de cucharada en cucharada, tal como te muestro en el video. La verdad que es muy fácil, pero si quieres puedes poner la mezcla en una manga pastelera y decorar de forma diferente. Pero bueno, golpeamos nuevamente contra la mesa y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos de 30 a 40 minutos o hasta ver el pan doradito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos. Recuerda que antes de sacarlo del horno puedes pincharlo con un palillo. Si sale limpio, quiere decir que ya está perfecto. Y ahora al retirar del horno vamos a dejar por unos 5 a 10 minutos en el molde. Pasado este tiempo, con cuidado desmoldamos y colocamos en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Y mira qué lindo ya se ve este pastel y huele súper rico. La verdad no necesitas decorarlo, pero una vez ya esté frío le puedes poner por encima algún glaseado simple, crema batida o, como yo, espolvorearle azúcar glass. Vamos, acompáñame a ver cómo queda. ¿Notas lo suave que está al deslizar el cuchillo en él? Yo lo cortaré en 12 cuadritos de buen tamaño, pero claro que te pueden salir más piezas. Me encanta cómo se ve porque en cada rebanada tiene un poco del queso y frutitas que dan jugosidad y sabor. Además de que el pan queda muy esponjoso. Un pastel súper fácil y perfecto para acompañar tu café en una tarde lluviosa o leche fría en un día caluroso. Así que nada, si tienes en casa frutos rojos, no lo dudes y prueba este sencillo pero lindo pastel, una receta que encantará a quien lo pruebe y espero que te ayude y guste mucho. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.